Muchas gracias a José Rijo, experto en asuntos fiscales, economista, político, un hombre que ha sido coherente en el seguimiento de los asuntos económicos y sobre todo presupuestales del país en los últimos años. Fue asesor del Congreso Nacional en las reformas que se auspiciaron en 2 décadas anteriores, auspiciadas por organismos internacionales. Y aquí pues contamos con su presencia con bastante asiduidad cuando lo llamamos viene. No se huye, a pesar de que ha estado viviendo fuera del país una parte del tiempo en los últimos, por lo menos hace más de un año. José Rijo, la tendencia de la situación de la economía en víspera de un nuevo periodo gubernamental a la luz de lo que ha sido la ejecución presupuestaria de lo que va del año. Ya entramos en el 8º mes del año ahora. Se nos va el año casi. Muy buenos días, don Bolívar, don Rafael, un gran privilegio como siempre. Si uno se lleva de los indicadores que establece el Banco Central, la economía va muy bien. Crecimiento, 7%, una inflación que mantiene la meta por debajo del 4% que se estableció, y una estabilidad en el cambiaria en cuanto a la prima del dólar, ¿verdad?, con una variación muy leve, con un reconocimiento de la CEPAL de que somos el país que lideramos el crecimiento económico. Ahora en este fin de semana... En todo el continente. Ahora en este fin de semana el Consejo de Ministros de Centroamérica en Punta Cana, que celebró un encuentro, declaró a República Dominicana como la líder también del crecimiento económico. Si nos llevamos de eso, bueno, andamos muy bien. Lamentablemente cuando vemos el informe de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD, en cuanto a vulnerabilidad de la clase media, mientras Costa Rica apenas un 8% cae en vulnerabilidad, en República Dominicana caemos en un 35% la clase media. Es decir, no se justifica que Costa Rica, teniendo la mitad del crecimiento económico de nosotros, la clase media pueda mantenerse más estable en apenas un 8%, 8 de cada 100 miembros de la clase media de Costa Rica puede caer en pobreza, aquí 35. Eso significa la gran debilidad que tiene nuestro modelo económico, que tiene que ser cambiado. Durante todos estos años hemos tenido un modelo presupuestario deficitario, clientelar, sustentado en aumento de los impuestos a la población, creando un sistema tributario injusto y en un gran aumento en el endeudamiento. El gobierno, los 12 años del PLD, estos 12 años consecutivos, se ha recibido por financiamiento 1.4 billones de pesos, es decir, 1.366.000 millones de pesos de financiamiento en endeudamiento. Esa suma no la alcanza uno a procesar. A procesar, pero si tú tomas... Ponle en dólares entonces, si tú tomas, que son menos en dólares. Que 300... Leonel tomó unos 340.000 en el primero, unos 490, y ya Danilo lleva más de 700.000 millones de pesos que ha recibido de desembolso en 4 años. Es decir, que los 4 años de Danilo Medina en financiamiento obtuvo más desembolso que los 8 años de Leonel Fernández. Y eso indica que claramente la República Dominicana ha mantenido su crecimiento en base a ese endeudamiento, porque mantiene un nivel de gasto en el criterio de que mientras más gasta el gobierno, la economía sigue creciendo. Pero cuando uno analiza cómo se manejan todos esos recursos, de ingresos solo, por impuestos, los ingresos totales, supera el 3.6 millones de ingresos, billones, 3.6 billones de pesos en los 12 años. Es decir, que en 12 años el gobierno ha usado cerca de 5 billones de pesos para resolver los problemas nacionales. ¿Y cuáles están resueltos? Ninguno. ¿Por qué? Por la manera de manejar el presupuesto. Si uno analiza, por ejemplo, las remuneraciones mensuales,
¿Qué pasó en estos 7 meses con las remuneraciones, con sueldos y salarios? En estos 7 meses. En estos 7 meses. Del Por ejemplo, año 2016. Del año 2016. El promedio mensual que se aprobó en la ley de presupuesto, en la 26015, que es el presupuesto general del Estado del 2016, se presupuestaron promedio mensual 11.600 millones de pesos. 11.600 el promedio mensual. En enero fueron 11.000 millones lo que se erogaron por concepto, unos 600 millones de pesos más. Sin embargo, en los meses de febrero, marzo y abril fue 12.100 millones de pesos. Es decir, que en esos 3 meses de campaña hubo 1.600 millones de pesos más por encima del promedio. Ya para mayo, junio, julio comienza a equilibrarse y en julio ya anda por los 11.600 millones de pesos, que es el promedio mensual. Es decir, que en los 3 meses básicos previo a la campaña, febrero, marzo y abril, el gobierno ejecutó 1.600 millones por encima de lo que le correspondía. Cada mes. No, 500 millones 500. cada mes por encima. Okay. ¿Para qué? Para el proyecto de la reelección. Para el proyecto de la reelección. Si cogemos, por ejemplo, las nominillas, el personal transitorio, eso es que tú estás hablando, eso es en personal, en gasto personal fijo. Fijo. Solo en gasto personal. Solo en gasto fijo. Fijo, personal fijo. Ahora, en personal transitorio, donde está la gran cantidad de nominillas, en el primer mes de enero fueron 482 millones de pesos. Pero en marzo, en febrero, marzo y abril, el promedio fue 930 millones de pesos. El doble. Cada uno de esos 3 meses. Sí, 920 en febrero, 965 en marzo y 939 en abril. Todo eso solo en personal transitorio. Solo en personal transitorio. Es decir, el doble de lo que había en enero. En enero. Entonces, ¿qué te está indicando eso? De que el manejo de los recursos públicos son a según, como dice el pueblo dominicano. No importa la ley. Y si nosotros no nos enfocamos en la aprobación de la ley, en lo que se establece en la ley de presupuesto, pues simple y llanamente el gobierno puede hacer todo lo que le dé la gana. Y le voy a dar algunos datos más. Por ejemplo, en construcción de la prolongación Cibao Norte en Santiago, se ejecutó ya a los 4 meses, se había ejecutado el 313% de lo presupuestado. En la circunvalación norte de la provincia de Santiago. Presupuestado para el año entero. Para el año entero. O sea, más de 3 veces lo del año entero se ejecutó en 3 meses. En 4 meses. En 4 meses. Enero, febrero, marzo y abril. Había que adelantar. La pavimentación en la provincia de la Altagracia, el 150% de lo presupuestado. Igualmente en la provincia de Duarte, el 133%. Bueno, es que en pavimentación parece ser que el gobierno concentró una gran parte de su inversión en pavimento. Más de 9.000 millones de pesos. En pavimento. ¿En cuántos meses? En los primeros 4 meses, su promedio era por encima de los 2.200 millones de pesos. Sin embargo, en junio, lo que se gastó en pavimentación fue apenas 199 millones de pesos. O sea que después de las elecciones pasamos, es decir, ¿de cuánto era? De las más de 2.000 millones mensuales, a 199. A 199. 199. Estos datos, o sea, a la décima parte caí. Sí, claro. Estos datos evidencian lo que incluso en un evento en que tú participaste con Paveliza, de que en los periodos electorales, históricamente, se eleva desproporcionadamente el gasto público. Ahora, cuando uno ve ese gasto y lo compara con gastos que también están programados, presupuestados, por ejemplo, construcción del Hospital de las Terrenas en la provincia de Samaná, a la fecha no se ha invertido un peso para la construcción de ese hospital. El Laboratorio Nacional de Tamiz Neonatal y de Alto Riesgo en el Distrito Nacional no se ha invertido un peso. Pero tenían previsiones. Claro que sí, presupuestado. El Palacio de Justicia de Santo Domingo Este tampoco aparece registrado ni un peso. Y la unidad de quemado del Hospital Robert Rick Cabral tampoco aparece con cero pesos de ejecución. Eso quiere decir que electoralmente eso no es importante. Eso no era importante. Y todo esto son proyectos del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, igualmente, si analizamos, por ejemplo, el Ministerio de Educación, funciones fundamentales de educación, como son la escuela de directores. La escuela de directores ha sido creada para
la formación y la gerencia tan importante. ¿Cuánto se gastó en estos 7 meses en la escuela de directores? 15 millones de pesos. 15 millones. Sí. Ahora, en ayuda y donaciones a personas, que no es asistencia social, porque educación no es asistencia social, se ha gastado 585 millones de pesos. 15 contra 500. 15 contra 500. En desarrollo curricular y material de apoyo, 75 millones de pesos. En cambio, en remuneraciones a nominilla, personal transitorio, 401 millones de pesos. En educación especial, 103 millones de pesos. 103 millones de pesos. Cuando aquí se ha declarado que hay más de un 11%, de un 10 a un 11% de personas con problemas de educación, que necesitan la educación especial. Y se gastan 103 millones en 7 meses. Pero en publicidad y propaganda 290 millones de pesos. Entonces, este manejo clientelar impide que el crecimiento económico se distribuya de manera equitativa y para el desarrollo de las personas. Entonces, cuando uno ve cuál es la proyección de lo que va a terminar este año, el gobierno había estimado un déficit de 76 mil millones de pesos. Nosotros estamos proyectando a la fecha un déficit de 112 mil millones de pesos, 112 mil millones de pesos. Eso es un 3.4% del O sea, PIB. eso es un 50% más de lo que Más de lo que estaba originalmente. Siempre y cuando el gobierno transparente, real y efectivamente las ejecutorias. Porque, ¿qué sucede? Por ejemplo, las intervenciones que hace el Ministerio de Obras Públicas en el Distrito Nacional no están contempladas en la Ley de Presupuesto General del Estado del año 2016. Es decir, lo que se está haciendo en el Malecón, en la Independencia, en la Lincoln, en la 6 de noviembre, esas obras no están contempladas en el presupuesto y no tienen ejecución registrada. Pero lo que sí estaba en el presupuesto era lo que tenía que pasar el gobierno al Banco Central. ¿Cómo se ha manifestado eso? Lo mismo de los últimos 4 años. Para cubrir el déficit originado por los intereses del Banco Central. La recapitalización del Banco Central continúa el mismo ritmo de años anteriores. Primero, presupuestándose por debajo de lo que mandaba la ley. Este año debió de haberse consignado en la ley alrededor de unos 38 mil millones de pesos y solamente se le consignaron unos 21 mil, 22 mil millones. Bueno, el Banco Central dice que eran 39.444 millones. Del año pasado. Ah, el año pasado, sí. No, de los 22 le han dado unos 5 mil millones de pesos. Es decir, que no va a llegar ni siquiera al 60%. Para el año que viene se tendría que estimar alrededor de unos 43 mil millones de pesos, ¿no? Y lo que está contemplando posiblemente el gobierno sea unos 22 mil millones. ¿Y cómo es posible que para este año se contemplara menos que para el año pasado si va en aumento la deuda del Banco Central? Porque el gobierno... Y los intereses suben. El problema es que el gobierno cada año le aporta menos con relación al Producto Interno Bruto, y al calcularse por el Producto Interno Bruto, la proporción que le correspondía al Banco Central no se la otorgó y lo que le dio fue menos. Ahora, ¿cuál es la situación? Y aquí viene una de mis preocupaciones con tu pregunta original. ¿Con qué se financia el gobierno? Por un lado, se financia con los ingresos de todos los impuestos, ¿no? Este año vamos a terminar con un 97%, según nuestra estimación preliminar, de ejecución de los ingresos. Ahora, en el presupuesto, la otra parte que tiene que ver con el financiamiento externo e interno, con endeudamiento, se había establecido 173 mil millones de pesos. Para este año. Para este año. Ya a junio, datos de la Dirección General de Crédito Público, se ha recibido desembolso por 153 mil millones de pesos. ¿No? Ahora. A junio. A junio. ¿En 6 meses? En 6 meses. Porque la colocación de los bonos soberanos
le da una reserva ahí que todavía está utilizando. Los 500 millones que se colocaron en junio, el 29 de junio, todavía no ha sido totalmente utilizado. Ahora, ¿cuál era la composición de ese financiamiento? Para proyectos de inversión se presupuestaron 15.000 millones de pesos y se han ejecutado 8.000 millones de pesos. Eso va bien, porque los proyectos de inversión, los organismos multilaterales hacen el desembolso que corresponde porque es un asunto de evaluación, de seguimiento y de ubicaciones. Y ahí en 6 meses va por más o menos la mitad. Lo que corresponde. Correspondía, sí. Ahora, en apoyo presupuestario, que el gobierno lo presupuestó, lo puso sabiendo que no lo iba a lograr, porque eso es parte de la estafa, de la ley de presupuesto. El gobierno sabía que no iba a conseguir por los multilaterales y bilaterales 43.000 millones de pesos para apoyo presupuestario, porque el apoyo presupuestario es para la ejecución del presupuesto. Eso era casi 1.000 millones de dólares. ¿No? De organismos multilaterales y bilaterales. Sí. ¿Cuánto ha recibido el gobierno? 834 millones de pesos. Espérate, de 43.000, Sí. ha recibido 800. 834. O sea que eso es ¿cuánto? Menos del el 2%. El 2%. El 2%. Entonces, ¿cómo compensa eso? Compensa eso con emisión de bonos. Con emisión de bonos. A pesar de que la ley establecía que la autorización máxima de emisión de bonos eran 114.000 millones de pesos, es decir, 59.000 millones por concepto de bonos globales, bonos externos, y 55.000 millones por bonos internos. ¿Cuánto lleva el gobierno en bonos externos? 68.000 millones de pesos. Es decir, 13.000 millones de pesos más que lo que había presupuestado. Para todo el año. Para todo el año. Pero en 6 meses. Pero en 6 meses, lleva 13.000 millones de pesos más. Y en bonos globales de 55.000 ya lleva 56.000. En 6 meses. En 6 meses. Pero ya en esta semana hay una convocatoria de nueva emisión de bonos por Hacienda en su portal, que va a haber una subasta de bonos, porque la modalidad de emisión de bonos internos es por subasta. Es decir, no hay identificación de gastos específicos para esa emisión de bonos. Ahora, ¿cuánto ha recibido internamente el gobierno? 75.000 millones de pesos. ¿Y dónde están los 19.000 millones de pesos adicionales? Línea de crédito con el Banco de Reserva. Y esa línea de crédito, esos 19.000 millones, tú tienes que pagarlo durante el ejercicio fiscal. ¿Y qué va a suceder? Lo mismo que sucedió el año pasado. Nosotros recuerda que nosotros habíamos dicho que el gobierno no le iba a tener un faltante para cubrir el gasto del año 2015 de 23.000 millones de pesos. Y efectivamente, faltaron los 23.000 millones de pesos que fue por línea de crédito que luego apareció en el mes de enero. Una línea de crédito, en el primer mes de enero tomó el gobierno una línea de crédito de 23.000, que no más fue un juego contable para cubrir los 23.000 que se dejó de pagar en el año 2015. Un endeudamiento encubierto, lo cual nos dice a nosotros que hay una ejecución de un presupuesto paralelo que se desconoce por la población. José, frente a este panorama de una ley de presupuesto que se viola sistemáticamente y que no pasa nada, y la demanda de una ley de responsabilidad fiscal, la pregunta que te hago, ¿qué hacemos con leyes que al final se violan? Es lo que nosotros hemos venido diciendo. Cuando un solo grupo político tiene todos los controles de todos los poderes del Estado, fundamentalmente los que tienen que ver en materia financiera con el control de recursos públicos, como es la Cámara de Cuentas, que yo no entiendo cómo un órgano como la Cámara de Cuentas es capaz de decir que el gobierno ejecutó correctamente el año 2015 en su informe que depositó el 28 de abril en el Congreso de la República, pero que sin embargo eso mismo dice ahí al Ministerio de Hacienda que las informaciones que le brindó no son confiables,
porque las informaciones que le brindó no pueden ser homologadas, porque la dirección de crédito da un dato, la dirección de presupuesto otro, contabilidad otro, y si se compara con el Banco Central es otro. Pero a pesar de eso fue correcto. Entonces, ¿cómo se evalúa un documento si las informaciones no son confiables? Entonces, eso te indica a ti el nivel de complicidad que hay desde el principal órgano de control del Estado, como es la Cámara de Cuentas, ¿no? Bueno, pero la ley de presupuesto, ¿en qué medida se cumple? Se está cumpliendo este año. Si te pido una proporción, ¿cuánto? Yo lo quemo, un 40%. Un 40%. Un 40%. O sea que la ley de responsabilidad fiscal es una redundancia, entonces. Es que la misma Si ley... si no cumplimos la ley de presupuesto, ¿por qué vamos a cumplir la de responsabilidad fiscal? La ley de presupuesto... Pero no hay otras leyes que también sí, claro, la ley establecen de responsabilidad fiscal. La ley de crédito público, Por ejemplo, sí. Es decir, ninguna institución puede endeudarse. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Obras Públicas terminó el año 2015 con una deuda de 7.000 millones de pesos, transferida al 2016 como disminución de cuenta por pagar? Que al 30 de junio, ya había cancelado en el 86%. Es decir, esos 7.000 millones de pesos que tenía para pagarlo en el año entero, Obras Públicas lo terminó casi de pagar en 6 meses. ¿Por qué? Porque eso era parte de la deuda para que el que se endeudó ahora pudiera seguir haciendo las obras que el gobierno le está haciendo, ¿no? Entonces, eso es un reciclaje de endeudamiento. Bueno, la pregunta que se impone ahora, hoy es agosto, ¿cuándo que tenemos que empezar a elaborar el presupuesto para el año próximo y qué expectativas podemos tener? El gobierno tiene muchos problemas. En julio hay que tomar decisiones. ¿Cómo va a elaborarse un nuevo presupuesto en ese cuadro fiscal que hay este año sin que haya nuevos tributos? Imposible. En el año de inicio del gobierno, aunque es el mismo gobierno, y yo no espero, el presupuesto plurianual que presentó el gobierno el año pasado para el 2017 mantenía un déficit de 76.000 millones de pesos, es decir, que seguía el mismo modelo, sin contemplar el aumento para los policías, para los militares, para los médicos, porque Salud Pública no tiene un incremento en esa estimación que hizo el gobierno para el año 2017. Ni siquiera los 8.000 millones de pesos que están diciendo que va a ser el incremento salarial. Eso no está contemplado en la proyección. Si nosotros realizamos una proyección, a nosotros nos está dando un nivel de déficit de 110.000 millones de pesos. Para este año. Para el año 2017. Pero entonces menor al de este año. Sí, pero presupuestado. No ejecutado. No, porque... No, eso sin contemplar los incrementos necesarios que hay que hacer, ¿no? Ahora, educación solo se necesita 141.000 millones de pesos para cumplir con el 4%. Pero en intereses, y ahí viene uno de los problemas del modelo que se ha creado, tenemos que buscar 121.000 millones de pesos para los intereses. Para el año próximo. Para el año próximo. Y bueno, unos 140.000 para el aparato del Poder Ejecutivo, ¿no?, que realmente tiene que ser transformado. Si no hay una transformación de eso, necesariamente el gobierno tiene que buscar adicional a lo que tiene estimado. Tiene estimado unos 527.000 millones de pesos. Pero si tiene un déficit de ingresos. Si tiene un déficit de 100.000, tiene que ya estar buscando 100.000 millones de pesos prestados, nada más para cubrir el déficit, ¿no? Y si tiene problemas con la colocación de bonos, va a ser muy difícil que tengamos el financiamiento para cubrir eso. Entonces, el gobierno tiene que buscar cerca de un 2% del PIB adicional. Eso es cerca de 70.000. Para el año que viene. Sí, 70.000 millones de pesos. Cerca de 70.000 millones de pesos. Eso es lo que dicen los funcionarios por debajo. Sí, es que eso es lo que tienen que buscar, unos 70.000 millones de pesos. Adicionales a lo normal. ¿Y cuánto fue la reforma del 2012? ¿Cuánto aportó realmente promedio por año? No tengo la precisión, pero si tenemos en cuenta que se había presupuestado que ya íbamos a tener un 16% de presión tributaria y este año estamos terminando con el 13.8, 13.9, es decir, 14, vamos a decir que un 14%, necesita un 2% del PIB.
Y esos son ¿no? los 70 Y para mil. lograr ese 2% del PIB se ha demostrado que lo que va quedando, el residual de la reforma tributaria, va afectando. Si vemos el comportamiento del ITEVI, el ITEVI va disminuyendo la recaudación ¿Y del cómo va a ITEVI. ser si va creciendo la economía un 6, Porque hay 7%? una situación que el gobierno no quiere entender, ¿no? Y por eso fue que no se hizo el pacto fiscal. ¿Por qué el gobierno no cumplió con la ley? Y aquí volvemos al cumplimiento de la ley. La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo ordenaba que el 1 de enero del 2015 debió de haberse iniciado el pacto fiscal. ¿Por qué no se inició el pacto fiscal? El primer punto que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo es disminuir la evasión fiscal. Pero disminuir la evasión fiscal ¿de qué? De los ilícitos. Y dentro de los ilícitos están los hechos de corrupción que han permanecido durante estos 12 años. Toda la evasión producto de la corrupción no entra al fisco, no se capta, no paga impuestos. Entonces, atacar la evasión es atacar la corrupción. Y como la corrupción aquí está permitida por la impunidad que existe, entonces ese primer punto había que postergarlo, ¿no? Porque no es solamente la evasión de los empresarios, también hay una evasión producto de que, bueno, el ITEVI, un 18%, me penaliza demasiado determinados servicios. Entonces, el que brinda el servicio dice, págamelo en efectivo y yo no te pongo el ITEVI. Y ahí el gobierno deja de captar una parte del ITEVI. Entonces, la evasión tiene que ser atacada bajo... ahora mismo en estos días el director de lavado de activos dijo que aquí habían cantidad de cosas que habían sido lavados y que seguían funcionando. Y no hay preso, ¿no? En ese panorama, José, ¿cuál es la opción que tú piensas que va a tomar el gobierno? ¿Seguir endeudándose con bonos o a toda costa un ajuste tributario? Va a seguir endeudándose con bonos y va a ser un aumento de impuestos. No una porque reforma cuando hablamos de ajuste fiscal, tendríamos que hablar de racionalización y calidad del gasto. Exacto. Bueno, eso es el pacto fiscal. ¿No? Y la racionalidad del gasto no es verdad que va a transformar esta estructura clientelar armada por el Partido de la Liberación Dominicana. Es que desmontar esa estructura es muy difícil para el gobierno por los compromisos que tiene con su partido. Ahora, si el presidente quiere casarse con la gloria y echa a un lado las decisiones del comité político y aplica una política económica transparente, con una redistribución de la riqueza, con una reforma profunda al sistema tributario de manera integral, racionalizando primero los gastos, indudablemente que va a tener todo el apoyo de la población. Ahora, ¿de dónde va a buscar dinero el gobierno? De lo que ha dicho, de las exenciones fiscales. Pero ¿cuáles son las exenciones fiscales? Las exenciones fiscales, hay 103 mil millones de pesos que es de ITEVIS, que no se paga. De ITEVI básicamente a alimentos. A productos, servicios de educación, servicios de salud. salud. Bueno, hay uno que es el servicio personal, que él tiene de cuidado personales, que es Los salones de belleza. Los salones de belleza, que dejan de pagar de ITEVI unos 7 mil millones de pesos. Otro ITEVI puede ser aplicarle a la compra por internet, 2.000 millones. que más de 3.000 millones Ya de más pesos, de 3.000. más de 3.000 millones de pesos le podía representar, y comenzar a ponerle el ITEVI a producto procesado, como ya se dio el ejemplo con el café, el aceite, la mantequilla, que la gente está pagando un 16, el próximo año va a pagar un 18, porque no van a bajar el ITEVI de un 18 a un 16, porque la bajada al 16 era si se lograba el 16% de presión tributaria. Así lo decía la ley. La Estrategia Nacional de Desarrollo. no se la logró. estrategia que dice. No. Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a pensar que el gobierno se va a ir por lo fácil. Las exenciones, cuando a mí me hablan, no, de que a los generadores de hidrocarburos, bueno, son 20.000 millones de pesos que dejan de pagar de impuestos selectivos de hidrocarburos los generadores eléctricos. Bueno, vamos a quitarle esos 20.000 millones de pesos, pero Claro. que la población se prepare Claro, para un aumento. incremento en la tarifa eléctrica. Y la factura. ¿No? sí. Se habla de la exención del patrimonio,
Pero ¿qué sucede? Que ahí están todas las viviendas exentas por debajo de 6 millones de pesos de costo. Y están también ¿no? las propiedades de turismo. Y de turismo. La inversión. De inversión. Pero también en el impuesto sobre la renta hay una gran cantidad de personas que ganan por debajo. ¿Cuánta gente gana por encima de 34,000 pesos aquí? Y lo que pagan 34, lo que ganan menos de 34,000 están exentos del impuesto sobre la renta. Creo que el 90%. Sí, es decir que es una estructura, necesariamente hay que pensar en una redefinición del Estado dominicano. Nosotros no podemos tener un ministerio administrativo de la presidencia que además de ser ilegal, ¿no? Porque es ilegal, la ley contempla un solo ministerio para la presidencia. No podemos tener un ministerio de la mujer, un ministerio de la juventud, un ministerio de deporte. Todo eso hay que... Bueno, el director de Indotel pidió también que se cree un ministerio de las telecomunicaciones. ¿No? Ahora, ¿qué pasa con el Indotel? Hay otras demandas de ministerios por ahí sueltas. Sí, el de tránsito, el de transporte, sí, tránsito y transporte terrestre. Oye, esto es un absurdo lo que pretendemos, un macroestado que no funciona, que no es eficiente, que usted no tiene soluciones inmediatas a sus problemas cotidianos. Entonces, usted toma todo lo que tiene que ver con energía, con electricidad, 11 instituciones. Ese otro ministerio. ¿No? Eso es otra separado. Pero hay un ministerio de energía. De minas, pero quieren ¿no? separarlo también. Entonces, ¿por qué no integrar más de todo? Que de energía. Entonces, sí, porque el del Ministerio de Minas no se ocupa de energía. Es que el concepto de está ministerio... exento, aunque lleva el nombre. Claro. Tú sabes que el concepto de ministerio originalmente se tomó de España, Sí, pero... ¿no? Y por eso en la Constitución nuestra hay tantas cosas de la Constitución española. El problema es que cuando los legisladores comenzaron a discutir, dijeron, no, pero es que el ministerio es cada institución. Vamos a sustituir la Secretaría de Estado por ministerio, no entendiendo el concepto del ministerio. Exacto. Ministerio es un ente pequeño que controla y coordina una serie de instituciones, ¿no? Un ministerio de educación, cultura, ¿no? Que coordine educación superior, educación preuniversitaria, que coordine, y un solo ministro para eso, y 4 secretarios de Estado, si quiere llamarle. Ese es el concepto. Pero no la connotación de un ministro, ¿no? Con lo que lleva el gasto. Por ejemplo, en la Dirección General de Presupuesto, yo le decía a mi amigo Luis Reyes, pero tú tienes 2 subdirectores, y la ley orgánica de presupuesto dice que habrá un subdirector de presupuesto. No es que el presidente en su facultad constitucional por decreto nombró otro, porque el que estaba ahí no se quería ir, entonces había que dejarlo. Entonces, así no podemos manejar la sociedad. Si el gobierno quiere, tiene que transparentarse real y efectivamente, porque a mí me sorprende cada vez que me dicen que hemos roto la transparencia, que ya es un gobierno... que sacaron la lista negra porque tenemos ya el mínimo de transparencia presupuestaria. El mínimo de transparencia presupuestaria, donde tú no sabes cómo se formula el presupuesto. Con relación a los tiempos, que ahí se nos quedaba, en el inicio del periodo de gobierno, la ley orgánica ordena unas fechas que entran en contradicción con la Constitución de la República. Aunque en la Constitución hay la facultad para que el presidente viole lo del 1 de octubre sin que sea una violación y pueda mandar el presupuesto durante la legislatura, y si puedes mandarlo hasta en diciembre, el proyecto, porque la ley orgánica establece unas fechas para inicio de periodo. Entonces, para el 15 de septiembre es que se vendría a estar elaborando el marco financiero, es decir, las proyecciones de ingresos, gasto y financiamiento. El gobierno ya puede hacer eso y presentarlo, y presentar el presupuesto inclusive antes del 1 de octubre, porque es la misma maquinaria, es la misma estimación, pero la ley le autoriza todavía en noviembre mandar el proyecto de presupuesto del año que viene, es decir que los plazos no se vencen, comienzan en septiembre y terminan en octubre para ser depositados en noviembre. Ahora, el Consejo de Ministros aquí, el presidente en años normales nunca lo convocó para discutir la política presupuestaria. Bueno, José Rijo, experto en presupuesto, yo no sé si, te damos las gracias por lo que hay y lo que puede venir, pero no deja de ser preocupante. Muy preocupante. Así que muchísimas gracias
por compartir esa preocupación con nosotros y la ciudadanía. Gracias a ustedes.